La campana sonó antes del amanecer, no como aviso sino como herida abierta, y ella corrió sin mirar atrás. El frío le mordía los tobillos desnudos mientras las piedras del patio golpeaban su piel y el velo arrancado le colgaba como una sombra inútil. Nadie gritó su nombre, pero lo oyó igual, incrustado en la culpa, empujándola hacia la colina donde el mundo parecía terminar. Llevaba apretada contra el pecho una cruz ligera, robada del muro, no por fe sino por necesidad de sostener algo que no la traicionara. Cada paso era un recuerdo que quemaba, cada aliento una negación. Había bajado al sótano por velas, se había dicho, y la mentira se le deshizo en la boca cuando escuchó los susurros que no eran rezos, las rodillas hincadas de hombres desnudos hasta la vergüenza, la voz del superior explicando la obediencia como si fuera una ley del cuerpo. La hoja brilló, la orden fue suave, la amenaza absoluta, y cuando el cabello cayó al suelo entendió que el silencio se compraba con sangre ajena. Su grito quebró la noche y la lanzó a la huida. Al amanecer se desplomó junto a una cerca, temblando, cubierta de polvo y miedo, rezando sin palabras. Una sombra la cubrió y al alzar la vista encontró unos ojos cansados, atentos, de un hombre ancho de hombros y de duelo antiguo. No preguntó quién era. Preguntó de qué huía, como si eso bastara para medir la urgencia. Ella intentó hablar y solo salió un sollozo. Él miró los cerros, luego sus pies heridos, el velo roto, la verdad escrita en el cuerpo. Dijo que se levantara, que no esperara a que quienes mandaban miraran hacia allí. Se llamaba Mateo Ríos, ganadero viudo, conocido por bajar la cabeza al rezar y subir cercas sin hacer ruido. La llevó a su rancho, la cubrió con una manta que olía a humo y estaciones viejas, dejó café en la mesa sin exigir explicación. Ella no bebió. Dijo que la culparían, que siempre lo hacían, que dirían que ella había tentado, que había querido. Mateo se tensó y preguntó quiénes. Ella respondió con dos palabras que pesaban más que piedras. Entonces él supo que no era solo una fugitiva, era una grieta que el pueblo prefería tapar con fuego. Al mediodía sonó de nuevo la campana, ya no ritual sino aviso, y el rumor cruzó tierras como polvo. Para la tarde, jinetes pasaron demasiado despacio frente al rancho. Mateo le dijo que podía quedarse una noche, ella respondió que no pertenecía a ningún sitio. Cuando lo miró de verdad, algo distinto apareció bajo el miedo, no seguridad, sino tentación de ser vista sin condena. Al caer el sol, 3 siluetas recortaron la cresta y él cerró el granero con calma fingida. Ella estaba en el umbral, el cabello suelto, envuelta en un chal que no era suyo. Dijo que venían por ella. Él mintió. El golpe en la puerta sonó con autoridad aprendida. Mateo abrió lo justo y el alguacil, rostro bajo y sonrisa fina, buscó con los ojos el interior. Habló de una joven descarriada, de debilidad propia. Mateo negó con firmeza, y el rifle apoyado en la pared habló por él. El alguacil prometió amanecer. Cuando se fueron, ella se derrumbó y susurró que dirían que había imaginado todo, que lo había querido. Mateo se agachó frente a ella y preguntó con voz quieta. Ella negó con una rapidez que dolía, luego confesó que no sabía que desear ser vista pudiera usarse como arma. Algo peligroso cruzó entre ambos y él se apartó, ordenando un cuarto con cerrojo. Ella agradeció que no la mirara como los otros. Esa noche, el sueño huyó del rancho. Cerca del alba, él oyó su llanto y se quedó fuera de la puerta, conteniendo el impulso de tocar. Ella habló desde dentro con una calma que asustaba, contó que los habían hecho arrodillarse, que pedían pruebas, que decían que el dolor limpiaba, que guardaban registros. El frío le subió por la espalda a Mateo. Eso no era fe, dijo. Ella respondió que era poder. Por la mañana, el pueblo ya había elegido su relato. En la tienda, las miradas quemaban. Una mujer escupió al suelo y alguien murmuró un nombre para ella que no era el suyo. El alguacil lo esperó y le ofreció una salida que sonaba a amenaza. Mateo dijo que la verdad no debía temerse. La sonrisa se borró y la palabra amanecer volvió como sentencia. Esa tarde, ella empacó nada y anunció que se iría para salvarlo. Mateo negó, dijo que igual la quemarían. Afuera,
las antorchas comenzaron a moverse como estrellas furiosas. Dentro, colgaba algo frágil entre ellos. Miedo, ferrota, deseo y la certeza de que elegir significaba perder. Cuando la multitud llegó al límite de la tierra, la voz del alguacil pidió obediencia. Ella dio un paso adelante y gritó que era verdad, que habían herido en nombre de Dios, que había pruebas enterradas. La duda cruzó al gentío y fue ahogada por desprecio. Una piedra voló, luego otra. Mateo la arrastró dentro cuando el fuego besó la pared y el humo buscó rendijas. Ella dijo que lo matarían. Él preguntó por pruebas y ella habló de libros ocultos bajo el altar. Entonces él decidió que no morirían allí. Salieron por detrás hacia el barranco, entre disparos y gritos. Ella tropezó y él la sostuvo, respirando juntos, vivos. Dijo que ese era el final. Él dijo que era el comienzo. Subieron hasta ver el edificio de piedra, quieto como tumba. Entraron por el sótano y ella guió con certeza temblorosa, apartando piedras, sacando cuadernos de nombres y castigos. Pasos arriba. Mateo susurró que lo harían público. Estallaron en el santuario y un disparo al techo detuvo a los hombres. Mateo leyó nombres y el color huyó de los rostros. Afuera, la gente llegó atraída por el ruido. Los libros volaron a los escalones. El silencio cambió de forma. Una mujer cayó de rodillas al reconocer un nombre. El alguacil quiso avanzar y el disparo al suelo lo frenó. Ella leyó castigos con voz firme y la multitud se quebró. Alguien gritó traición, otro lloró. El poder se desmoronó en empujones y polvo. Al mediodía, mensajeros partieron a la ciudad. Por la noche, hombres de abrigo oscuro hicieron preguntas que no admitían rezos. Intentaron llevársela y Mateo dijo que no iría sola. El acuerdo se selló sin aplausos. En el porche quemado, bajo un cielo abierto, ella confesó que no sabía quién era sin obedecer. Mateo respondió que fuera honesta. Ella tomó su mano, no como promesa sino como elección. Al partir juntos, los susurros lo siguieron, algunos de odio, otros de gratitud. Ella no miró atrás porque el silencio casi la mata, y la verdad, al fin, la encendió. El camino que descendía del santuario estaba cubierto de ceniza y hojas, y cada paso parecía pedirles una versión distinta de sí mismos. Ella recordó el tacto de la tijera, el sonido seco, la humillación envuelta en doctrina, y respiró hasta que el recuerdo perdió filo. Mateo pensó en su esposa, en la tumba sin flores durante inviernos duros, y entendió que el valor no había muerto con ella, solo había cambiado de forma. Mientras cabalgaban, el pueblo se abría en ventanas cerradas y miradas furtivas, algunos bajaban la cabeza, otros levantaban el mentón con desafío cansado. Nadie detuvo el paso. En la frontera del valle, el viento olía a agua y a posibilidad, y ella ajustó el chal sin esconderse. No pidió perdón ni ofreció pureza. Sostuvo la cruz como madera, no como excusa. Él guió sin prometer salvación, solo compañía. Detrás, la campana quedó muda, y el eco de nombres leídos se volvió memoria que exigiría justicia. Adelante, el horizonte no ofrecía respuestas fáciles, pero sí espacio para decir no y decir basta. Ella sonrió por primera vez sin miedo, breve, frágil, suficiente. Mateo devolvió el gesto y siguieron, conscientes de que la verdad no repara todo, pero abre camino. Y eso, para ambos, era hogar. Cabalgaban despacio, atentos a cada ruido, y aún así el silencio ya no pesaba como antes. Ella pensó en aprender su propio nombre de nuevo, en decirlo sin temblar. Él pensó en reconstruir con paciencia, tabla por tabla, sin esconder cicatrices. Cuando el sol cayó, encendieron un fuego pequeño y compartieron pan. No hubo promesas ni besos, solo la certeza de haber elegido mirarse sin bajar los ojos. El mundo seguiría exigiendo pruebas, pero ellos ya habían entregado la más difícil. El fuego se apagó y quedaron las brasas, rojas, persistentes, como la decisión tomada. Ella cerró los ojos y durmió. Él montó guardia. El amanecer los encontró listos.
Sin ceremonias, siguieron adelante, sabiendo que cada paso sería observado, juzgado, contado, pero también vivido. Y eso bastaba. El camino era largo y no prometía clemencia, solo continuidad, aprendizaje y la rara dignidad de elegir. Caminaron hasta que el día fue pleno. Sin volver atrás jamás. En paz. El segundo amanecer los encontró lejos del humo, con el cielo limpio como si nada hubiera ocurrido, y aún así cada latido recordaba el incendio. Avanzaron por caminos secundarios, evitando pueblos, siguiendo arroyos secos y huellas de ganado, y en ese tránsito lento ella comenzó a sentir el cansancio verdadero, no el del miedo sino el del cuerpo que por fin se permite existir. Mateo la observaba sin invadir, atento a los silencios que decían más que cualquier pregunta. Cuando descansaron bajo un mezquite, ella habló de su nombre, de cómo lo había repetido tantas veces en voz baja que había perdido sentido, y de cómo ahora quería pronunciarlo como quien prueba una fruta desconocida. Dijo llamarse Lucía Calderón, y al decirlo no pidió permiso. Mateo asintió como si aquel gesto fuera una promesa cumplida. Los días siguientes trajeron noticias fragmentadas. En una venta aislada escucharon que el santuario estaba cerrado, que habían llegado funcionarios con papeles sellados, que algunos hombres habían sido detenidos y otros se escondían. También oyeron mentiras nuevas, historias que intentaban domesticar el escándalo, y Lucía aprendió a no dejar que cada palabra la atravesara. Mateo, por su parte, sintió el peso de ser señalado sin estar presente, y comprendió que la reputación es un animal que muerde incluso a quien lo alimentó. Siguieron adelante. A veces caminaban, a veces cabalgaban, y por las noches compartían el fuego con un cuidado que no era prudencia sino respeto. No se tocaban más de lo necesario, cuando lo hacían, era para sostener, no para reclamar. Una tarde llegaron a un río ancho. Lucía se descalzó sin vergüenza y entró al agua hasta las rodillas. El frío la hizo reír, un sonido breve que la sorprendió a ella misma. Mateo la miró y recordó que la risa también puede ser un acto de rebeldía. Cruzaron con paciencia, y al otro lado el paisaje se abrió en campos donde la tierra prometía trabajo honesto. Preguntaron por empleo y encontraron una hacienda que necesitaba manos para reparar cercas y levantar graneros dañados por la tormenta pasada. No dieron explicaciones largas. El capataz miró sus ojos, no sus historias, y los aceptó por una temporada. Trabajar trajo una rutina nueva. Lucía aprendió a medir clavos, a tensar alambres, a cargar sacos sin pedir disculpas por su fuerza. Por las noches, escribía en hojas sueltas lo que recordaba, no como denuncia sino como memoria, y Mateo la ayudaba a ordenar fechas y nombres con cuidado, sabiendo que cada detalle podía ser un puente hacia la justicia. A veces el pasado regresaba en oleadas, y entonces él se sentaba a su lado sin hablar. No intentaba arreglar nada. Estar era suficiente. Un mensajero llegó al campamento con una carta sellada. Decía que habría audiencias, que se requeriría testimonio, que se ofrecía protección limitada. Lucía tembló al leerla, no por miedo sino por la certeza de volver a mirar a quienes habían intentado borrarla. Mateo dijo que decidirían juntos. Ella respiró hondo y respondió que no había huido para esconderse siempre. Esa noche, el viento golpeó las lonas y el fuego chisporroteó como si aplaudiera una decisión difícil. El viaje de regreso fue distinto. Ya no corrían. Avanzaban con la gravedad de quien sabe lo que cuesta decir la verdad. Al llegar a la ciudad, los edificios altos y el ruido les parecieron otra forma de multitud. Los alojaron en un lugar discreto. Les explicaron procedimientos, palabras legales, tiempos largos. Lucía escuchó todo sin perder el centro. Mateo firmó documentos con una letra firme que no había usado desde la muerte de su esposa. Cuando llegó el día, entraron a una sala donde el aire parecía pesado. Lucía habló. No alzó la voz ni buscó venganza. Nombró hechos, fechas, silencios comprados. Dijo cómo el cabello en el suelo había sido un aviso y cómo el miedo había sido usado como doctrina. Al terminar, no pidió perdón ni absolución. Solo respiró. Las consecuencias no tardaron.
Hubo detenciones, suspensiones, investigaciones que se ramificaron como raíces viejas. También hubo amenazas veladas, miradas que prometían castigo social, puertas cerradas. Mateo recibió ofertas para marcharse, para vender su tierra, para olvidar. Las rechazó. Aprendió que la dignidad no negocia. Lucía, mientras tanto, empezó a dar nombre a su fuerza. No era pureza ni culpa, era supervivencia convertida en voz. Al concluir las audiencias, eligieron no volver al pueblo. Regresaron a la hacienda y pidieron quedarse. Con el tiempo, levantaron una casa pequeña con madera reutilizada. Cada tabla colocada era una afirmación silenciosa. Lucía plantó un huerto y Mateo construyó una cerca recta, no para aislarse sino para cuidar. Los vecinos los observaron con curiosidad y distancia, hasta que el trabajo habló por ellos. Compartieron semillas, repararon techos, escucharon historias ajenas. La comunidad se construyó sin campanas. Una tarde, Lucía cortó su propio cabello frente al espejo improvisado. No fue un acto de rechazo sino de elección. Mateo estaba cerca y no miró hasta que ella lo llamó. Entonces la vio completa, sin símbolos impuestos, y entendió que amar no es poseer sino reconocer. No dijeron nada. No hacía falta. El tiempo siguió su curso. Hubo noches de pesadillas y días de calma. Hubo cartas de agradecimiento y otras de odio. Lucía comenzó a acompañar a otras mujeres a decir su verdad cuando lo necesitaban, no como salvadora sino como testigo. Mateo aprendió a compartir el peso sin eclipsar. Juntos establecieron límites claros y afectos honestos. Cuando se tomaban de la mano, era para caminar, no para esconderse. Un año después, regresaron al río. Lucía se metió hasta la cintura y dejó que el agua corriera. Mateo la esperó en la orilla. El mundo no se había vuelto justo, pero había cambiado lo suficiente como para permitirles respirar. Ella salió y se sentó a su lado. Dijo que aún tenía miedo. Él respondió que el miedo no se va, se vuelve compañía manejable. Sonrieron. Al caer la tarde, encendieron un fuego pequeño. Lucía sacó las hojas escritas y decidió guardarlas en una caja de madera. No para olvidar, sino para no vivir atrapada. Mateo cerró la tapa con cuidado. Miraron el cielo y reconocieron constelaciones nuevas, no porque no existieran antes, sino porque ahora podían alzar la vista. No hubo discursos finales ni moralejas fáciles. Hubo elección renovada. Cuando alguien preguntó quiénes eran, Lucía respondió con su nombre completo y su oficio presente. Mateo dijo el suyo y ofreció ayuda. Así, palabra a palabra, construyeron una vida donde la verdad no era castigo sino cimiento. El pasado no desapareció, encontró lugar. Y en ese equilibrio imperfecto, caminaron hacia adelante, sabiendo que mirar es un acto valiente y que no apartar los ojos puede cambiarlo todo.